Buenos días con todas y todos. Vamos a dar inicio a la audiencia pública del expediente 3336-2025 TSE. Se va a dar lectura del acta correspondiente. Martes 15 de abril de 2025. Audiencia pública convocada por la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, presidida por la señora vocal Mariela Nereida Cifuentes Guamán e integrada por los señores vocales Jefferson Augusto Bocanegra Díaz y Héctor Ricardo Morales González. Expediente número 3336-2025.tce, recurso de apelación interpuesto por Empresa de Servicios Generales Al Courier SCRL en el marco del concurso público número 4-2024-Cenares-Minsa, efectuado por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, Cenares, para la contratación del servicio de transporte de vacunas y productos farmacéuticos, otros bienes relacionados que requieren cadena de frío, retorno data logger, paquetes fríos y cajas térmicas a nivel nacional. En representación del proveedor impugnante se presenta para realizar informe legal el señor Luis Enrique Aldea Lescano, con registro de colegiatura número 8078. Por parte del tercero administrado, el consorcio SLOT, conformado por las empresas SLOT Express Cargo Sociedad Anónima Cerrada y ATOG Express Sociedad Anónima Cerrada, se presentan para realizar informe legal el señor Óscar Alberto Esquino Torres, con registro de colegiatura número 78252, y para realizar informe de hechos el señor Carlos Eduardo Camacho Aquise, con DNI número 44165528. En representación de la entidad se presentan para realizar informe de hechos la señora Marilyn Piorina Sumaeta y Delfonso, con DNI número 46825614, y el señor Francis William Bermejo Juárez, con DNI número 21564237. Nota: se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria del Tribunal de Contrataciones del Estado. He finalizado. Gracias. Vamos a conceder el uso de la palabra al representante de la empresa impugnante, doctor Aldea Lescano. Cuenta usted con 10 minutos para que pueda realizar el informe. Puede empezar. Muy buenos días, señora Presidente. Voy a compartir pantalla, por favor. ¿Me confirman? Sí, lo estamos viendo. Ok, señora Presidente, señores vocales. En efecto, mi representada Empresa de Servicios Generales Al Courier SCRL, nos apersonamos a esta audiencia pública con la finalidad de sustentar nuestro recurso de apelación contra la declaración de pérdida automática de la Buena Pro contenida en la carta de 201088-2025 Cenares de Minsa de fecha 11 de marzo del 2025. Y conforme a los fundamentos que vamos a exponer, se declare nula dicha declaración de pérdida automática de Buena Pro y por consiguiente se ordene, se prosiga con el procedimiento para el perfeccionamiento del contrato con mi representada. Los antecedentes ya han sido señalados por Secretaría, vamos a pasarlo de manera rápida. Respecto al primer petitorio, señora Presidente, consideramos que esta carta de 001088-2025, Cenares de Minsa de fecha 11 de marzo del 2025, es ilegal. Es ilegal en su emisión. Es más, es improcedente por ser extemporánea. Y esto vulnera la normativa expresa respecto a lo que es los plazos y procedimientos para el perfeccionamiento del contrato, conforme lo vamos a ver más adelante. Y en ese sentido, señora Presidenta, como premisa colocamos de manera muy puntual que el procedimiento administrativo, al igual que los procesos de contratación, se rigen por principios. Y entre ellos, o entre esos elementos, estos principios deben servir también para controlar la discrecionalidad de la administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Consideramos que en este procedimiento se está vulnerando un principio muy fundamental, que es el principio de transparencia, conforme lo vamos a ver. Estamos en una etapa previa a la sumisión del contrato. Por tanto, conviene señalar qué es lo que dispone el reglamento en cuanto a lo que es
la solución del contrato. Y esto lo vemos en el artículo 136, numeral 136.1, que dispone, una vez que la buena prueba ha quedado consentida o administrativamente firme, tanto la entidad como él o los postores ganadores están obligados a contratar. Eso es lo que dispone la normativa, eso es lo que se debería hacer, salvo las excepciones. También vamos a ver cuál es la interpretación o cuál es lo que señala como criterio el Tribunal de Contratación respecto a la aplicación del artículo 141, específicamente el numeral 141.1, el cual se precisan los plazos y procedimientos para perfeccionamiento del contrato. Es sabido que este recurso de apelación traemos aquí una pérdida de buena pro que consideramos ilegal e improcedente en todos sus extremos y por una interpretación errada de la norma. La norma en concreto señala que dentro del plazo de 8 días hábiles siguientes de registro en el CIACE del consentimiento de la buena pro, el postor ganador de la buena pro presenta los requisitos para perfeccionar el contrato. En un plazo que no puede exceder los 2 días hábiles siguientes de presentado los documentos, la entidad suscribe el contrato. Otorga un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de 4 días contados desde el siguiente de la notificación de la entidad. A los 2 días hábiles como máximo de subsanar las observaciones, se suscribe el contrato. Y aquí viene este tema de interpretación. La representada, conforme se ve en los antecedentes, presentó toda la documentación pertinente para perfeccionar el contrato. Y esto lo hizo el 28 de febrero. Si bien es cierto, hubieron observaciones, fue efectuado por la entidad a los 2 días hábiles siguientes, a través de la carta T 00067-2025, y nos otorga un plazo de 2 días para subsanar. Dentro de esos 2 días, es decir, el día 6 de marzo del 2025, mediante carta 2825 GG al Courrier, y representada, cumple con presentar todos los documentos para perfeccionar el contrato. Sin embargo, a los 2 días hábiles de transcurrido este consentimiento, esta subsanación de observaciones, la entidad no dice nada. No suscribe el contrato y simple y llanamente, de manera extemporánea y fuera de los plazos, decide a través de la carta 1088-2025 declarar la pérdida automática de la buena prueba. Y en ese sentido, señora Presidente, podemos decir que la entidad no cumplió con el procedimiento expresamente establecido en el numeral 141.1 del artículo 141 del reglamento, porque dentro de esos 2 días se debió suscribir el contrato, o en todo caso también a nuestro criterio, dejar sin efecto la buena pro, y no como lo hizo de manera extemporánea. Este criterio consideramos que también se encuentra recogido en la resolución 399-2021 TCE Sala 1, dentro de un procedimiento administrativo, que haciendo una interpretación, la Sala 1, respecto al artículo 141, específicamente el 141.1, precisa lo siguiente. El postor adjudicatario debía subsanar las observaciones formuladas por la entidad en un plazo que no podía exceder en los 4 días hábiles siguientes de la notificación. En este último escenario, a los 2 días hábiles siguientes de subsanar las observaciones, las partes debían suscribir el contrato, o, caso contrario, se podría declarar la pérdida automática de la buena pro por causa imputable del postor. Por tanto, si a los 2 días la entidad no decide suscribir el contrato como representante, consideramos que tampoco puede declarar la pérdida de la buena pro. En todo caso, quedaríamos, ya lo explicará la entidad en su momento, que ellos consideran que no, la norma no estableció un plazo para que se suscriba el contrato. O sea, podemos decir que de acá al próximo año la entidad podría suscribir un contrato. Eso es probable, eso es posible, eso es legalmente, jurídicamente posible. Entonces consideramos que el tribunal en este caso necesitaba emitir un criterio respecto a esta aplicación del 141, porque consideramos que así como sanciona a los postores con la pérdida de la buena pro si no se presentan los documentos dentro de los plazos establecidos, así también sanciona a la entidad para que no pueda declarar la pérdida de la buena pro. Y más bien, sucedido este plazo, o transcurrido este plazo, lo que genera es, en el numeral 141.2 del artículo 141, la posibilidad de que el postor ahora emplace a la entidad la suscripción del contrato, tal como lo ha hecho mi representada, pero sin embargo hasta la fecha la entidad no lo ha perfeccionado o suscrito.
Esa es la primera parte, por tanto debe declararse la nulidad de esta Carta 1088-2025. El segundo fundamento, señora Presidenta, está relacionado a que consideramos que sí hemos cumplido con lo requerido del literal R del numeral 2.3 del capítulo 2 de la sección específica de las bases integradas definitivas del procedimiento. Para nosotros, la extemporánea e ilegal Carta 1088-2025 Senares de Minsa de fecha 11 de marzo, que declara la pérdida automática de la buena pro, deja entrever un presunto incumplimiento. Y esta es la Carta 1088. Y miren lo que dice, no es la falta de un documento, miren lo que se señala. De la verificación realizada el 10 de marzo del presente, se advierte que los vehículos de placa BFB 707, BFB 897 y BKI 896 cuentan con papeletas pendientes de pago, conforme se verifica de la consulta realizada a través del link de páginas oficiales de autoridad competente. Eso es lo que vamos a pedir, que se entendía por autoridades competentes. Y por consiguiente, al hacer esta verificación, ellos consideran de que no se cumplió con presente de contrato. Consideramos, señora Presidente, que aquí la entidad ha hecho un criterio o una interpretación inadecuada de la norma. Y es más, consideramos que ha vulnerado esos procedimientos, porque la pregunta es, ¿se ha señalado la falta de presentación de documentos? No, no se ha señalado la falta de presentación de documentos, porque tal y conforme se puede ver en el expediente, así como los documentos que vamos a señalar, se presentó todos y absolutamente todos los documentos exigidos por las bases, y respecto a este numeral 2.3 que se señala acá, ¿cuál es ese numeral 2.3 o es el literal R? Copia de certificados o constancias emitidas por la autoridad competente lo define así, donde se evidencia que los vehículos deben encontrarse libres de papeletas, infracciones de tránsito, orden de captura, deuda. Eso es lo que se presentó. Se presentó constancias dentro de la web del Servicio de Administración Tributaria del SAT, donde los vehículos propuestos al momento de la presentación no tenían ninguna papeleta. Por el contrario, lo que hace la entidad es usar otra autoridad competente, de acuerdo a lo que ellos van a sustentar, dice que debía entenderse de que tenía que presentarse también de la Municipalidad Provincial del Callao. Entonces, presenta otra constancia donde lamentablemente se verifica que hay papeletas en estas unidades, y por eso declara la pérdida de la buena pro. Siendo así, en un rápido recuento, debemos indicar que sí existieron algunas consultas respecto a este literal R del numeral 2.3 de las bases, en el cual se solicitaba, por ejemplo, presentar declaraciones juradas para cumplir con ese requisito. La entidad no lo rechazó y siempre se refería a los términos de referencia en cuanto a su cumplimiento. Hubieron la observación 12, la observación 39, que también, y aquí coloca un punto que conviene que ustedes, va a tocar que ustedes resuelvan en su debida oportunidad. El segundo guión del punto de disponibilidad señala, entre otros, hablamos de los términos de referencia, que los vehículos propuestos para el desarrollo del servicio deben encontrarse libre de papeletas de infracciones de orden de captura, al cual se acreditará con certificados o constancia de autoridad competente. Estamos viendo ahora que también entre los términos de referencia se estaban solicitando, pero para el desarrollo del servicio o al inicio del servicio, que también se presenten estos documentos. Entonces, aquí podemos observar el numeral R, el literal R 2.3, requiriendo esta información. También acá vamos a verificar que los términos de referencia respecto al desarrollo del servicio, dado que está dentro de las consideraciones técnicas, requería los mismos documentos. Entonces, se debería entender que habían dos etapas. La etapa 1, que estaba relacionada al tema de presentar los documentos, en este caso, por ejemplo, que no se tenía papeleta, deudas o infracciones, y que al momento de iniciar el servicio se tendría que hacer otra verificación, es decir, presentar nuevamente esos documentos y por tanto se podría desarrollar el servicio. Eso es lo que se podría poder entender, pero la entidad aquí, haciendo uso de su facultad discrecional, lo que ha hecho es, pues, se presentó los documentos que demuestran que no se tenía ninguna deuda, ninguna papeleta o multa, y usando el criterio de otra autoridad competente, simplemente decide que se ha incumplido con los requisitos y por tanto declara la pérdida automática de la buena pro. Y mostramos la carta 28, donde presenta la lista de toda la información de las unidades, qué es lo que se colocó respecto a los vehículos observados. El SAT dice no cuentan con papeletas,
no hay captura de vehículos, no hay deuda alguna. Ya hace tiempo ya concluyó. Gracias. Ok, señor presidente, en los minutos adicionales culminaré con la misma. Muy agradecido. Vamos a conceder el uso de la palabra a los representantes del tercero administrado. Para tal efecto, cuentan con 10 minutos para que puedan realizar los informes respectivos. Pueden empezar. Sí, muy buenos días, miembro del tribunal, público presente. Voy a compartir las diapositivas para una mejor ilustración del presente caso. ¿Se puede visualizar? Sí, sí lo estamos viendo. En el presente caso solicitamos que se declare infundados el recurso de apelación, se confirme la pérdida de buena pro y se confirme el otorgamiento de buena pro a mi representada en atención a los siguientes fundamentos. Como ya se ha señalado, el impugnante ha sido declarado pérdida de buena pro por no cumplir de manera concreta con el literal R del numeral 2.3 del capítulo 2 de las bases. ¿Y qué dice ese literal? ¿Qué dice esa exigencia? De manera concreta señala copia de certificados o constancias emitidas por la autoridad competente donde se evidencia que los vehículos deben encontrarse libres de papeletas y infracciones de tránsito, órdenes de captura y deudas. Es decir, un documento en el cual se evidencie de manera objetiva que los documentos, que los vehículos se encuentran libres de papeletas de infracción de tránsito. Eso es lo que pide al momento de la perfeccionación del contrato. Ahora, en el presente caso, a la fecha 6 de marzo, los vehículos que presentó el impugnante se encontraban libres de papeles de tránsito. La pregunta es no se encontraban libres de papeletas de tránsito. Es decir, han incumplido lo que dicen las bases. El impugnante señala que en sus documentos se señalaba que no se encontraba registro, pero aquí no interesa si está registrado o no. Lo que interesa es si se les ha impuesto la papeleta de tránsito a los vehículos. No si está registrado o se va a registrar. Eso no interesa. Tenían que acreditar que los vehículos están libres de papeletas de tránsito, por lo cual el impugnante no presentó de manera idónea y merece su pérdida de buena pro. Como un caso concreto, el vehículo de placa BFB 707. El impugnante presentó una consulta virtual. Sin embargo, ese documento, consulta virtual, es ambigua y solo acredita registro, pero no la imposición de papeletas. Las bases exigen para el perfeccionamiento que estén libres de imposición de papeleta de tránsito. Acá el documento que presentaron ellos es un documento incompleto y ambiguo, porque por un lado dice y se limita solamente a que no se encontrarán papeletas registradas y señala más abajo, le informamos que pueden existir papeletas que aún no han sido derivadas al SAT. Es decir, señala por un lado que respecto a papeletas registradas no hay, pero pueden haber o puede haber sido impuesta una papeleta a tales vehículos. Eso es lo que dice el documento, por lo cual el documento no cumple de manera objetiva con lo que las bases y los documentos de perfeccionamiento requieren, por lo cual consideramos que han incumplido. Y aquí podemos observar que en la realidad los vehículos, la placa BFB 707, dice fecha de infracción 13 de febrero de 2025, estado pendiente, por lo cual dice, usted tiene papeleta con descuento, o sea, tiene papeletas. Entonces, los vehículos sí, a la fecha 6 de marzo de la presentación de subsanación de documentos para perfeccionamiento, se encontraban impuestas papeletas y no libres de papeletas, por lo cual señala, pues, se debe de declarar infundado su recurso de apelación. Acá vemos las papeletas, el acta de fiscalización impuestas, vemos la papeleta de infracción provincial del Callao, la cual es una autoridad competente, toda vez que la prestación de servicios se va a realizar en el Callao, entonces es competente la institución. Ahora, el impugnante en su recurso de apelación señala, pues, ¿no?, que la placa BFB 707, a modo de ejemplo, dice que en su documento señala que no se encontraron papeletas registradas, nuevamente registradas, pero las bases, repetimos, no piden papeletas registradas, piden papeletas aplicadas, sancionadas a los vehículos. O sea, el documento que ellos presentan es un documento, pues, ambiguo, es un documento contradictorio en sí, porque no
no da la certeza de que el vehículo se encuentre libre de imposiciones. Acá lo podemos observar. Ahora el pronunciamiento emitido ya ha sido verificado por el OCE y es un requerimiento válido, por lo cual la entidad ha solicitado de manera correcta. Y respecto a la placa BFB 897, lo mismo. Y presentaron un documento en el cual señalan solo registro, pero no la imposición. Es más, tanto así que en el documento que ellos presentaron señalaron pues que pueden haber otras papeletas y en la realidad, y efectivamente sucedió, tal como el documento que ellos presentaron señalan pues que pueden existir papeletas y efectivamente acá están las papeletas que existieron a esos vehículos, como se pueden observar. Ya ve. Igual, placa BKI 789 también, las papeletas, y ahora ellos nuevamente reiteran, y su fundamento es pues que el documento señala papeletas registradas, pero repetimos, no se trata de que estén registrados o no, sino que se han ido impuestas o no, y ellos no han señalado al respecto. Ahora, en sus documentos de perfeccionamiento, ellos existiría información inexacta incluso, porque ellos en sus documentos señalan que las placas BFB 707, BFB 897, BKI 789 están libres de papeletas de infracciones de tránsito. Ahora, dicha información ¿es concordante con la realidad? Pues vemos que no, porque ahí están las papeletas. Entonces, lo que ellos manifiestan acá, que están libres de papeletas, es pues falso. Entonces, están manifestando una información que no es congruente con la realidad, por lo cual consideramos pues que es un indicio de información inexacta y se inicia el procedimiento sancionador. Ahora, también ellos cuestionan el procedimiento formal de expresión de contrato. Sin embargo, ahí también hay un error, porque si interpreta el artículo 141 de manera correcta, esos 2 días hábiles es de subsanar las observaciones. Es decir, si no se subsanan las observaciones, no hay 2 días hábiles. Los 2 días hábiles es cuando se logra subsanar. ¿Se subsanó? No se subsanó las observaciones, por lo cual no hay 2 días hábiles para suscribir. ¿Cómo se va a suscribir algo que no ha sido subsanado? Ahora, muy por el contrario, el impugnante presentó una carta notarial en la cual no solo son 2 días hábiles, sino adicionó 5 días hábiles más. En su carta notarial, aquí podemos observar, dice que 5 días hábiles para perfeccionar el contrato. Es decir, no son 2 días, solo son 5. El propio impugnante está adicionando más días para el perfeccionamiento, por lo cual consideramos pues que el procedimiento de perfección de contrato ha sido de acorde al principio del debido procedimiento y a la formalidad ha sido correcta. Por lo tanto, y como consecuencia de ello, solicitamos pues la imposición a la empresa impugnante de pérdida de la buena pro porque no ha sido diligente en el artículo 141 de presentar sus documentos para el perfeccionamiento, según lo señala la resolución 133/2024. Eso sería todo, miembro del tribunal. Gracias. Vamos a conceder ahora el uso de la palabra a los representantes de la entidad. Para tal efecto, también cuentan con 10 minutos para que puedan realizar los informes respectivos. Pueden empezar. Buenos días, señores. Buenos días con todos. Respecto a lo que es Cenares, mantenemos la posición comunicada a través de los descargos del recurso de apelación interpuesto por Hal Courier y mencionamos en la carta 27 que presenta Hal Courier el 28 de febrero, esta es la primera carta que presenta. En la carta de subsanación, que es la carta 28, en la cual contiene los documentos en cuestión, esta es presentada el 6 de marzo. Sin embargo, presentan las constancias en la que se hace la verificación de que no contaría con papeletas los vehículos propuestos con fecha de impresión 28 de febrero. Hay que tener en consideración ello. No lo ha presentado con fecha cierta, lo ha presentado con una fecha anterior, 28 de febrero, más no a la fecha de presentación de los documentos, que es 6 de marzo. En ese sentido, se han evaluado los documentos y se ha verificado con fecha 10 de marzo que los 3 vehículos cuentan con papeletas, tanto en Lima y en la Municipalidad de Callao. Es por eso que con fecha 11 de marzo se publicó la pérdida automática de la buena pro. Y esto es en incumplimiento del literal R del 2.3 del
del capítulo 2 de las bases integradas definitivas. Eso también hay que tener en consideración, que son bases integradas ya definitivas, como también lo ha mencionado la otra parte en su exposición. Respecto a que hay una interpretación errónea del artículo 141, hay que tener en cuenta de que la norma no indica de que sea impedimento, en este caso por parte de la entidad, para que pueda declarar de manera posterior la pérdida de la buena pro. Incluso, Hal Courier, mediante una carta, otorgó a la entidad 5 días para que pueda suscribir el contrato, teniendo en cuenta y teniendo conocimiento de que se había dado la pérdida. Son aproximadamente 3 cartas las que ha presentado solicitando que se suscriba el contrato, a pesar de ya tener conocimiento de que se había declarado la pérdida de la buena pro. Eso es todo. En este punto, señora Vocales, deben tener en cuenta que hay una aparente interpretación errónea de la norma. La norma otorga 2 días después de subsanadas las observaciones para la firma del contrato, pero eso no obliga a las entidades a que en ese tiempo también tomemos la decisión porque tiene que tomarse en cuenta que los procesos son complejos, son puntos abundantes que hay que revisar, que hay que analizar. Inclusive por ello, la propia norma le otorga la posibilidad al postor adjudicado para que emplace a la entidad, otorgando los 5 días hábiles como máximo para la firma del contrato, lo cual sustenta nuestra posición de que la norma en ningún momento ha establecido que en esos 2 días hábiles debamos tomar la decisión Por allí creo que hay una situación errónea de la norma. Eso es todo. Correcto, muchas gracias. Vamos a conceder los derechos de réplica y dúplica de las partes. Para tal efecto, el impugnante cuenta con 3 minutos adicionales. Muy agradecido, señora Presidente. Voy a volver a compartir pantalla para ser muy puntual. Señora Presidente, bueno, ahorita tengo problemas para compartir. Se ha señalado por el tercer administrado, y es anecdótico esto, que dice que en los certificados SAT que se han adjuntado entre los documentos para perfeccionamiento del contrato por parte de las representadas resultan ser ambiguos, dice, ¿no? Dice así, ambiguos, que no corresponde. Y lo anecdótico, señora Presidenta, está en el sentido de que él es, bueno, que es tercer administrado. Yo digo un poco que tengo mis dudas sobre si es tercer administrado o no, pero él es el contratista del contrato anterior a este proceso. Y dentro del perfeccionamiento del contrato, anecdóticamente, contrario a lo que ahora sustenta, él solamente presenta SAT, que son las consultas que se sacan de la página web. Pero ahora viene a cuestionar este tema, que por qué esas constancias que son ambiguas, que tienen doble carácter. Lo que requirió la entidad, señora Presidenta, eran constancias, y no las ha cuestionado en ningún momento, por tanto son válidas. Ahora, se ha señalado la entidad también de que estas eran con fecha 28 de febrero. En algún extremo de este numeral 2.3 señala la antigüedad del documento, no lo ha señalado. Lo cierto es que la constancia emitida por la entidad en el debido momento hace ver que no tiene ninguna consulta. Pero yendo al tema, señora Presidenta, en todo momento la entidad, y bueno, también lo ha dicho el contratista, que debió presentarse las constancias de la autoridad competente municipal provincial de Callao. ¿Por qué? Porque ahí está el almacén. Y es más, da la dirección Girón Quilca. ¿Y sabe qué, señora Presidenta? En ninguno de los extremos de las bases integradas definitivas existe, en principio, que diga que el almacén está en el Callao, o que señale que una dirección. No señala en ninguno de los extremos. Y a ver, ahorita en plazo a la entidad y al tercer administrador que me diga dónde dice eso. No está. Entonces, otro punto que agregar, los 2 momentos para presentar los documentos. ¿Es razonable esa presentación de documentos en 2 etapas? Si es como lo dice la entidad en su informe legal, sí, dice que hay 2 momentos. Entonces, si hay 2 momentos, yo presento en este momento todos los documentos, y si al desarrollo del servicio requieren el servicio, vuelvo a presentar los documentos. Entonces, ¿a qué se debió la verificación? No lo entendemos. Y lo otro es
que debe entenderse, ¿no? El debe entenderse usado tanto por la entidad, por el área de abastecimiento, el área legal de la entidad, refiere a que el servicio, de acuerdo a los términos de referencia, iba a ser en el Callao. Y no hay ningún extremo de esos términos de referencia que señale que iba a ser en el Callao. El único que lo sabía era que el contratista, que es el tercer administrado, que presentó solamente el SAT al momento de suscribir el contrato en ese proceso, él es el único. Sin embargo, señora Presidenta, consideramos que esta carta 1088 para nosotros es extemporánea, fuera de los 2 días, salvo el criterio, y esperamos ese criterio de parte de la sala respecto a la aplicación de ese plazo. Porque si no, la entidad podría hacerlo al año, a los 2 años, a los 3 años. ¿Eso es así? ¿El legislador lo previó así? No. Y el otro punto, que sí se cumplió con todos los documentos del literal R, el numeral 2.13, que no es el cuestionamiento, sino dice que es una verificación que efectuó la entidad. ¿Puede hacer una verificación la entidad en esta etapa? Es un tema que ustedes lo tendrían que ver. Eso es todo, señora Presidenta. Muchas gracias. Vamos a conceder también 3 minutos al consorcio Slot. Sí, gracias. Bueno, acá la controversia es concreta, ¿no? A la fecha 6 de marzo, los vehículos que se presentó en el postor impugnante se encontraban libres de papeletas o no, tal como exigen las bases, tal como exigen los documentos para fraccionamiento. Los documentos para fraccionamiento señalan que presentar documentos donde se evidencien que los vehículos se encuentren libres de papeletas de infracción de tránsito. Los documentos que ellos presentaron y a esa fecha, 6 de marzo, ¿los vehículos estaban libres de papeletas o no? La respuesta es que no estaban libres de papeletas de tránsito. Sus documentos no acreditaban que estén libres de transferencia de tránsito, sino que estaban meramente registrados, por lo cual consideramos pues que el impugnante ha incumplido con las disposiciones taxativas que piden las bases integradas, definitivas ahora. En ese sentido, consideramos pues que el impugnante tampoco ha desconocido esos documentos de imposición de papeletas, ni la del Callao, ni el SAT, no las ha cuestionado. Es decir, esas papeletas han sido impuestas de manera legal y eficaz, por lo cuales, si a la fecha 6 de marzo los vehículos ya se encontraban con imposición de papeletas, pues no ha presentado un documento que de manera objetiva así lo señale. Presentó simplemente una visualización en la cual ese documento tampoco acreditaba, ni siquiera afirmaba que estaban libres de tránsito, sino solo que no había registro, pero pudiéndose existir esas imposiciones, por lo cual consideramos que el documento que presentó es no idóneo. Y también el procedimiento se ha cumplido con el debido procedimiento en la perfeccionamiento del contrato. Son 2 días hábiles de subsanados, es decir, hay una condicional. Se suscribe el contrato, 2 días hábiles, siempre y cuando los documentos hayan sido subsanados. Si los documentos no han sido subsanados, pues no se puede suscribir ningún contrato si no se ha subsanado. Por lo cual consideramos pues que el impugnante ha hecho una interpretación errónea de la normativa, ha presentado documentos no idóneos para el perfeccionamiento del literal R, y pues que las bases y los documentos están acorde con la normativa y los principios, por los cuales considero se tome en consideración y se confirme la pérdida de la buena pro del impugnante. Eso sería todo. Gracias. La entidad también cuenta con 3 minutos adicionales por si desea agregar algo más. Una última cosa, estimados vocales, el impugnante está cuestionando la terminología de autoridad competente y allí hay que tomar en cuenta la denominación propia del servicio, lo que buscaba el servicio. El servicio es transporte de vacunas y otros productos farmacéuticos y bienes que requieren cadena de frío. En los términos de referencia de las bases integradas,
se establece que nuestro almacén de productos refrigerados se encuentra en la provincia del Callao. Es por ello que, lógicamente, se tiene que entender que se necesitaba que los vehículos estén libres de papeletas emitidos por la autoridad competente, en este caso sería la Municipalidad de Callao. Por eso se hizo la revisión en el SAT Callao y se encontró que algunos de sus vehículos tenían papeletas, con lo cual no cumplían con este extremo del requerimiento. Eso es todo. Gracias. Señores vocales, ¿van a realizar consultas en el caso? Buenos días con todos. En mi caso sí tengo consulta, señora presidenta. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Buenos días. Mis preguntas son para los representantes de la entidad. Precisamente respecto del último punto que ha señalado, las bases del procedimiento en el numeral 2.3, registro de procedimiento del contrato. En el literal R se solicita la copia del certificado, constancias emitidas por la autoridad competente, donde se evidencia que los vehículos deben encontrarse libres de papeletas, de infracciones de tránsito, órdenes de captura y deudas. Usted ha señalado en su última intervención de que ese extremo estaría referido a la autoridad competente, llámese la autoridad competente en el Callao, porque su almacén se encuentra en el Callao. Bajo dicho entender, entonces, ¿no era necesaria la presentación de documentación que acredite que el vehículo se encuentra libre de papeletas en el SAT por pertenecer a Lima? ¿O qué se debe entender como autoridad competente? Como señalaba hace un momento, estimados vocales, cuando el propio servicio es de carga de vacunas y bienes que requieren cadena de frío. Los almacenes de Senares que resguardan los productos refrigerados se encuentran en el Callao. Y en el TDR de las bases se indicaba la dirección, que era un Quilca 620, provincia Callao. Entonces, está clara la información para cualquier postor, para cualquier empresa que quiera participar en el proceso de selección, que tenían que tener libre de papeletas en esa jurisdicción al menos. Por eso, mi pregunta, por eso, bajo dicho entender, entonces, no era necesario la presentación de documentos que acredite alguna papeleta en el SAT por pertenecer a Lima, sino únicamente la referencia a autoridad competente es a la autoridad del Callao. ¿Es así entonces? Sí. Señor vocal, considerando el contexto en el cual se enmarca esta contratación y que el almacén, y sí se señala dentro de los términos de referencia, que está ubicado el almacén en el Callao, debieron haberse presentado las papeletas, que no se cuenta con papeletas dentro de la Municipalidad del Callao. Sin embargo, y más aún considerando que esas papeletas son del 2024. Sin embargo, al haber presentado Hal Courier las constancias del SAT de Lima, se hizo la verificación y cuenta con una papeleta, uno de los vehículos propuestos cuenta con una papeleta del 13 de febrero del 2025. Entonces, según lo que se desprenden las bases a su consideración, era respecto de ese acápite o ese literal que es LR, bastaba únicamente con presentar un documento de donde se desprenda que de la Municipalidad del Callao no existe ningún tipo de papeletas. Mínimamente sí. Con eso era suficiente. Mínimamente. Lo menciono porque la autoridad competente se puede interpretar de muchas maneras. No solo el SAT emite papeletas, no solo la Municipalidad del Callao emite papeletas, también la SUTRAM y otras entidades que podrían considerarse competentes. Entonces, me queda claro que a consideración de ustedes, bastaría con la presentación de algún documento emitida por la búsqueda de la Municipalidad del Callao que no registra papeles. ¿Es así entonces? Mínimamente sí. Sin embargo, considerando que lo ha presentado, se realizó la evaluación y también se cuenta con papeleta del 13 de febrero del año 2025 en Lima. Ok, muchas gracias. No tengo más consulta, señora presidenta. Correcto, gracias. Buenos días con todos. De mi parte no tengo consulta, señora presidenta. Gracias, doctor. Bien, veo que el señor aquí no tiene la mano alzada. ¿Quiere hacer alguna precisión, señor? Sí, bueno, solamente para remarcar
que las exigencias en las bases definitivas ya han sido revisadas por el órgano del OCE y en las cuales pues ha señalado pues que los requerimientos son objetivos y acorde a la normativa de contrataciones, por lo cual consideramos pues que el día de hoy el impugnante no puede señalar pues algún tipo de cuestionamientos a ello, toda vez que ya ha pasado por varias etapas de consultas, el pliego de consultas y observaciones, por lo cual no cabería recién ahora señalar ese tipo de observaciones. Eso sería todo. Gracias. El señor Aldea también veo que ha levantado la mano, señor Aldea. Sí, presidenta, sí, muy puntual. La entidad sigue refiriéndose a que los términos de referencia señalan la dirección del almacén. Le he emplazado a que señalen qué numeral, qué parte. Verifiquen el anexo 1 de sus bases integradas definitivas. No existe. Hay una supresión al anexo, si ustedes lo verifican. No hay nada. Por eso nosotros nos atrevemos a decir que la base que tienen ustedes es errónea. Y el otro tema, señora presidenta, es que no es tan cierto lo que dice el abogado del tercer administrado, de que porque hay un pronunciamiento ya las bases quedaron definitivas y que no las toca son las reglas de juego. No es así, no es así. Y eso ya el tribunal se ha pronunciado muchas veces sobre esos pronunciamientos, que son referenciales y solamente se refieren a cuestiones muy puntuales. Lo que eliminó en ese literal R era la S y otros lo eliminó, o deudas lo eliminó. Entonces, en ese sentido, señora presidenta, le solicito muy respetuosamente que se verifique en esos momentos en que se tendría que presentar estos documentos al perfeccionamiento del contrato o al desarrollo del servicio. ¿Cuál era la autoridad competente? Lima, Callao, podría ser todos los puntos porque era todo a nivel nacional. O sea, como ha dicho, adicionalmente. O sea que si yo presentaba de Callao y me podía sacar de Huacho, o sea, ¿podríamos estar en ese tema? Eso es todo, señor presidente. Muy agradecido. Bien, gracias. Sí, también quiero hacer una pregunta a los representantes de la entidad en torno a este punto de dónde debería obtenerse el documento que daba cuenta que no tenía papeletas. Han señalado que debe de ser de la autoridad de la zona del Callao. Veo que el servicio de transporte va a ser a nivel nacional, eso es correcto, ¿no? Que se van a transportar bienes a todo el Perú, entiendo. Por lo tanto, el hecho de pedir que, de acuerdo a lo que ustedes han señalado en esta audiencia, que las papeletas deberían ser de la autoridad emitida en la zona del Callao, implicaba entonces que en otras zonas del Perú no se requería tener este tipo de papeletas o este tipo de sanciones a los vehículos que iban a transportar a otras zonas del Perú. ¿Por qué solo respecto al Callao? Entiendo que han dicho que porque el almacén se encuentra en Callao. Eso implica que solo era necesario de esa zona y no de donde iban a recorrer los vehículos en las diferentes zonas del Perú. Sí, señora Ocal, sí, como le mencioné y reitero, esto es dentro del contexto y del marco de la contratación, ¿sí? Considerando que el almacén, y sí está dentro de las bases, que está ubicado en el Callao. Ahora, como lo ha presentado el Hall Courier, este documento que acredita que no contaría con papeletas en lo que es la competencia de Lima, se hizo la revisión respectiva a la fecha 10 de marzo y se verificó de que sí cuenta con papeletas. Entonces, si bien el servicio se va a dar a nivel nacional, hemos considerado que mínimamente tenía que haber acreditado que en el lugar que es el retiro de los productos no tenga papeletas dentro de ese ámbito territorial. Correcto. Gracias por su respuesta. No habiendo preguntas adicionales que realizar, damos por concluida la presente audiencia. Gracias por la participación de todos y de todas. Que tengan un buen día. Hasta luego.